desde el principio. Yo apoyo Claudia Sheinbaum. El miércoles de Política Joven está con nosotros Natalia Torres, abogada constitucionalista, Sofía Otero, periodista, Manuel Pedrero, periodista, y Salvador Ramírez. Él es coordinador de comunicación política de la vocería de Morena en la Cámara de Diputados. ¿Qué cargo tan largo tienes, Salvador? Sí, claro, le cortan un poquito. Ya. Al final del día, tú sí estás afiliado a Morena. Sí. Muy bien. Tú todavía no, ¿verdad? Ni todavía, ni nunca. ¿No? No. Bueno, gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches. Hay muchos temas de los cuales platicar. Comencemos por el nepotismo, por esta ley que se aprobó en el Senado de la República. Ayer se modificó para que en lugar de entrar en vigor en el 27, entre en vigor hasta 2030. Hoy la presidenta se pronunció al respecto. Dijo, pues aunque sea en el 30, pues ojalá que se pongan las pilas y que tengan dignidad, ¿no?, para aplicar esta ley desde ya. No pasaron ni horas y ya en Guerrero, en San Luis Potosí, en el propio Zacatecas, habían levantado la mano. Natalia, ¿no caen incluso en la vulgaridad? Este tipo de personas que apenas pasan horas y ya se quitan la máscara y muestran la verdadera cara. Claro, pero me parece que es una cara que siempre han tenido. Sobre todo, quiero que recapitulemos un poco de qué se trata la ley de nepotismo. Solamente habla, por ejemplo, de cargos que se suceden, es decir, mismo cargo, si hablamos de gobernador, gobernadora. Solamente habla de 3 años, es decir, si hay un periodo en el centro que no incluyan esos 3 años, se puede permitir. Tiene muchas deficiencias. En general, creo que la iniciativa tiene deficiencias. Por supuesto que estoy de acuerdo que no exista el nepotismo, pero insisto, que solamente sean a cargos que se suceden hace que muchos casos que podríamos tener de nepotismo no sean arreglados, ¿no? El caso que tuvimos de Montiel, del Mazo y Peña Nieto no entraría si en ese momento hubiera estado la iniciativa vigente, y muchos cargos que sabemos, como de las alcalde, en donde no es el mismo puesto, pero sí es dentro del gobierno. Entonces, eso me parece sumamente peligroso. Creo que en general hay personas que se benefician, por supuesto, por la entrada en vigor hasta 2030, ¿no? Tenemos en general, Salgado Macedonio, a un Saúl Monreal, a un Ricardo Gallardo en San Luis Potosí. Por supuesto que es prudente, vamos a decirlo así, y claro que se veía venir que entrara hasta 2030. A mí me impresiona mucho cuando la presidenta Claudia Sheinbaum dice era optar entre inconvenientes, y la realidad es que en sus otras decisiones, por ejemplo, pudo destituir a todo el Poder Judicial, ahí no optó entre inconvenientes, y aquí donde sabemos que hay redes de nepotismo que no son respecto del mismo cargo, pues sí vamos a esperar unos años más, porque, oye, inamovilidad de cargos, tenemos que respetar eso. Híjole, eso también funcionaba en todas las cosas que has ignorado. Entonces, me parece que es una iniciativa buena, creo que se podría ampliar mucho más, que no solamente se tengan respecto de cargos que se suceden, y bueno, era inevitable que levantaran las manos, era inevitable que salieran estos personajes, porque pues están ahí por algo, y esas relaciones de parentesco están ahí por algo. Salvador. Bueno, yo voy a remitirme a lo que dijo alguna vez el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la gasolina. Los que inventaron el gasolinazo ahora piden que se baje la gasolina. Los que inventaron el nepotismo ahora se quejan de una ley antinepotismo. Recuerdo a José López Portillo, un presidente priista de 1976 a 1982, diciendo que su hijo como subsecretario de Hacienda era orgullo de su nepotismo. Y ahora tenemos una reforma que viene justamente a lo que dice Natalia, a tratar de paliar este problema del nepotismo en la sucesión. Y no la apoyan, sino que tratan nuevamente de dinamitarla. Va a salir la minuta del Senado, el Senado está dictaminando, es Cámara de Origen, va a pasar a la Cámara de Diputados. Creo que es buen momento para esperar si va a tener alguna modificación en la Cámara Baja. Ya se pronunció no solo la presidenta, sino también el Comité Ejecutivo Nacional de Morena al respecto, diciendo, pues nosotros en el 27 de entrada sí la vamos a aplicar. Y hoy dijo la presidenta, prácticamente ustedes hagan lo que quieran, ¿eh? Si dejaron una puerta abierta para que salga hasta el 2030, hagan lo que quieran y que cada quien asuma la responsabilidad de sus actos. Aquel que incurre en nepotismo evidente, pues va a faltar a la ética, seguramente no será ilegal, pero sí será antiético. Yo creo que es una oportunidad histórica la que tenemos, y nada más responder a Natalia. Pues imagínate si de repente nos ponemos a ver, oye, pero no dejes que su hermano sea abogado, no dejes que su hermana sea fiscal, no dejes que su hermano esté en algún puesto, pues vamos a cortar los méritos a muchas personas, ¿no? Pues es que eso se lo hicieron con el Poder Judicial. Precisamente ese tipo de que son prácticas, no son equiparables. Sofía, vamos contigo, adelante. Lo había dicho antes y lo repito, esta propuesta, como dice Natalia, de por sí era increíblemente deficiente. Aunque Salvador nos dice que estaría en contra de algo así, la realidad es que se tendría también que atacar todo el nepotismo en los cargos de funcionarios. Ahora, algo que me parece muy interesante es que le echaron la culpa al Partido Verde. Bien sabemos que la 4T es el PT, el Partido Verde y Morena. Y dicen que tuvieron que pasarlo hasta el 2030 porque el Partido Verde estaba buscando eso y pues no querían generar rupturas dentro de la 4T, especialmente porque lo más importante para ellos y ellas está siendo aprobar las reformas de la presidenta Claudia Sheinbaum. A mí me parece muy extraño que le echen la culpa al Partido Verde, porque en realidad quienes estamos viendo que están alzando la mano, quienes más se verían beneficiados con que esto se pase hasta el 2030, son precisamente perfiles morenistas, profundamente morenistas, como Monreal, como Macedonio. Entonces, qué interesante que ahora resulta que el Verde tiene la culpa y entonces pueden manchar la reputación del Verde, no que no esté manchada de por sí, pero pueden manchar la reputación del Verde y tratar de cuidar un poquito la de Morena, que sabemos está siendo ampliamente atacada por estar incluyendo ahora a perfiles como Yunes, ¿no? Manuel. Dicen los chinos, cosa extraña el hombre, que
que no pide nacer, no sabe vivir y no quiere morir. Y creo que lo mismo puede pasar con los movimientos sociales, y más con un partido político tan poderoso en tan poco tiempo como lo es Morena. Morena todavía no aprende a ser partido, y esto lo ha llevado a generar alianzas inestables, en donde a la más mínima presión y chantaje tendrá que ceder en momentos como este. La ley antinepotismo me parece fabulosa, pero no era para el 2030, era para el 2027. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, quienes ganan con esta ley son los cacicazgos, a los cuales se les va a dar 5 años de ventaja para armar estructuras y empezar a formar cuadros que no sean directamente familiares, pero que sí pueden ser compadres, y que sí pueden ser ellos. comadres. Exactamente. Entonces, por ejemplo, ¿qué cacicazgos se fortalecen? Se hablaba mucho de los estados, pero para decirlo con nombre y apellido, se habla mucho de Ricardo Monreal y de Saúl Monreal. Se queda corto. Hay 14 Monreales directamente de la familia, 14 Monreales en activo, ya sea en el gobierno del estado de Zacatecas, en la Suprema Corte, con la ministra Loreta Ortiz. Hay una hermana, una familiar de Ricardo Monreal trabajando con la ministra Loreta. Está, por ejemplo, el propio David, y ahora sucedido por Saúl Monreal. Me parece que hay algunas democracias que pretenden algunas familias convertirlas en monarquías. El caso que a mí más me escandaliza es el de San Luis Potosí, porque los Gallardo son unos auténticos mafiosos. Pero eso no lo digo yo, eso lo dijo en su momento el entonces dirigente opositor Andrés Manuel López Obrador en marzo de 2018. Los catalogó por mafiosillos. ¿Por qué? Porque lo que hacen es comprar despensas, gestionar apoyos sociales y entonces gestionarlos y hacerlos llegar a la gente, pero con etiqueta de remitente. Y en el caso de Ricardo Gallardo, lo que está haciendo es entregar despensas y apoyos a la gente de San Luis Potosí, pero con la marca de viene de parte de la senadora Ruth Miranda, es decir, su esposa. Entonces, esto no solamente me parece peligroso, no solamente me parece que establece un precedente peligroso, sino que al mismo tiempo debe de hacer que la población surja. Y creo que es lo más saludable que ha pasado de todo esto. Que en vez de todo aquel argumento que pueda refutar el PRI y el PAN, la gente no es como que lo ha contrapuesto en un asunto de partidos políticos. No, la exigencia es directa a Morena, es directa a la dirigencia. Y a mí me parece que ya están respondiendo ante la presión con el mecanismo que tengan. En el caso, hace ratito vi a Luis Alcalde decir, lo que nos queda es que dentro de nuestros estatutos ya no puede ser en la ley hasta el 30, pero por lo menos nosotros internamente, que en 2027 no haya ningún familiar como candidato en cargo, ni en este caso en el 25 en Veracruz, ni en Durango. Natalia. No, completamente de acuerdo. A ver, nada más contestando rápidamente, me queda claro que los cargos son distintos, pero lo que voy son a este tipo de inconvenientes. Lo hicieron de la misma forma, bajo los mismos supuestos, que no necesariamente es que fueran personas que sucedían en los cargos, vamos a suponer a jueces, obviamente porque no pasaba, pero que sí participaban dentro del mismo juzgado, por así decirlo. Entonces es exactamente lo mismo, pero en general estoy completamente de acuerdo. Creo que era algo necesario, no lo pudo haber dicho mejor Manuel, no era para 2030, era para 2027. Entonces suscribo absolutamente todo lo que dijo, e insisto, me parece que si era optar por inconvenientes, ya se habían optado por inconvenientes en otro tipo de acciones. Entonces creo que se hubiera podido manejar distinto. Es todo. Ya Elías Licha, el coordinador del PAN, está proponiendo que se aplique en el 27, es decir, se va a intentar hacer la modificación, Salvador. Pues yo creo que hay que esperar a los tiempos en la Cámara de Diputados, ahora de recibir la minuta en los próximos días. Son 5, me parece, seguramente la siguiente semana ya se tendrá que estar discutiendo en la comisión política que encabeza el diputado Víctor Hugo Lobo. Ahí deberían de determinar qué se le va a hacer a esa minuta que viene del Senado para que pase finalmente al Pleno. Yo estoy totalmente de acuerdo, hay cacicazgos y estructuras sociales y de cacicazgos, sobre todo locales, que no tienen años, tienen prácticamente décadas. Claro. Pero creo que reformas como estas van abonando a que se vayan terminando y esperemos que los próximos 6 o 9 o 12 años sean pues las postrimerías de estos cacicazgos. Yo creo que es un buen primer paso, coincido totalmente en lo que hemos estado abordando, creo que es fenomenal la respuesta por parte del Comité Ejecutivo Nacional. Lo modificaron en el Senado a conveniencia de algunos intereses, pues nosotros nos vamos a dejar que sean candidatos por nuestros partidos, vayan a otro partido si quieren seguir fortaleciendo su estructura familiar, ¿no? Sofía. Reitero, lo interesante es ver cuáles son esos intereses debajo de la mesa, ¿no? Si la culpa la tiene el verde, entonces el verde qué cacicazgos está tratando de respaldar. Y entonces, ahora que Morena dice, pues no vamos a aceptar candidaturas que tengan estos lazos familiares, me parece perfecto, pero realmente que suceda, que no sea una de estas promesas más a la lista de sí, vamos a hacer esto y luego resulta que no. Esperemos que efectivamente ocurra, y de ser así, entonces tendríamos que ver quiénes intentarían ir de manera sola por el verde, sería algo muy extraño. Entonces, pues sí, como dice Salvador, hay que esperar los tiempos de la Cámara. ¿Podrían inhabilitar las alianzas? Quizás, pero también los debilitaría increíblemente. Como decía... Morena necesita realmente al verde y al PT para poder en este ganar. momento, yo creo que para ganar no, pero en este momento en la Cámara sí. Queramos o no, esos votos son importantes para aprobar las reformas de la presidenta. Entonces a eso le están apostando. Noroña lo decía, es que no podemos poner en riesgo esta unión. Y exactamente, quieren aprobar toda esta serie de reformas constitucionales y ahorita no pueden hacerlo sin el PT y el verde. Y entonces por eso parece que están cuidando esta relación, pero ¿a costa de qué? ¿Y quiénes son esas personas interesadas en contender por esos cargos? Que hablando de ese tema me lleva a lo que sucede con Yunes, con la bancada de Morena, que ya Manuel lo reciben con los brazos abiertos, ya oficialmente lo afilian a esta bancada, que nos decían ayer las senadoras en esta misma mesa, pues es que ya en la práctica se venía dando, ya era simplemente formalizar lo que ya sucedía. El propio Noroña decía, pues es que a ver, Yunes fue importantísimo para poder lograr esta reforma al Poder Judicial.
Y entonces aquí hemos cuestionado si no está saliendo muy cara esta deuda con Yunes, incorporándolo a la bancada, a pesar de no tener una resolución todavía de la Comisión de Honor y Justicia del propio partido. Y la bancada decir, pues no me importa lo que resuelva, yo voy. ¿No le termina restando más? Para no quedarme con las ganas del otro tema, decir que todo va a recaer en realidad con la minuta, que es como que la última esperanza para que del 2030 pase al 2027, pues también hay que decir, recae en la responsabilidad de la Jucopo, es decir, de Ricardo Monreal. Claro. Yo pago por ver, para ver si Ricardo Monreal echa para atrás esta reforma que beneficiaría directamente a su hermano en el 2027. Sobre el tema Miguel Ángel Yunes, cada quien va a tener que pagar su factura. Morena ha decidido que su factura sea por parte de Miguel Ángel Yunes Márquez. A mí me parece que hay una pugna de poder bastante interesante adentro de Morena, porque el timing es horrible. Esto sucede en el mismo año donde hay elecciones en Veracruz. Esto sucede en medio de una campaña de afiliación masiva para convencer a 10 millones de mexicanos de afiliarse a Morena. De repente, cuando entra en el ingrediente de la receta el factor Yunes, se te echa a perder todo el caldo. Sí, te van a hablar de pragmatismo y te van a decir que, en efecto, sin el voto de Yunes hoy no habría reforma judicial. Y yo te diría que hasta en ese grado tiene sentido, porque si Yunes no vota, en efecto, no se renueva todo el Poder Judicial. ¿Qué prefieres, Yunes como morenista o que el sistema permanezca como esté en el sistema judicial y que Norma Piña sea ministra presidenta hasta 2027? Pero ahí hace una balanza. Justo eso voy. Por eso dije hasta cierto punto y hasta ese grado, porque de eso, hacerlo presidente de la Comisión de Hacienda y luego afiliarlo, ahí ya me parece que hay otros movimientos muy interesantes. De entrada, no aparece en la escena de la afiliación la presidenta del partido, Luis Alcalde, ni el secretario de organización, Andrés Manuel López Beltrán. Eso para mí ya quiere decir algo. Ahora, tú me hablas de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. Supongo que tienes que martillar un clavo como un globo. Así de útil es la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena. No ha resuelto absolutamente nada trascendente y se ha convertido en el receptáculo. Cada vez que hay una polémica de este estilo, que lo vea la Comisión de Honestidad y Justicia. Oiga, es que Sergio Mayer, que lo vea la Comisión de Honestidad y Justicia. Claro. Pedro Aces, que lo vea la Comisión de Honestidad. Y ahora Yunes. Si realmente la comisión que dice, que por cierto, hasta donde tengo entendido, estatutariamente ni siquiera tiene la facultad de, en todo caso, retirar una credencial de militante dentro del partido, que aparte, aquí entramos en otro problema, es un derecho constitucional que jurídicamente no se le puede negar. Entonces, ya se compró el dilema Morena, pero ojo, Morena como partido político. A mí me gusta ver mucho que haya una distancia entre las acciones que está haciendo el partido con lo que está diciendo la presidenta de la República. Para Claudia Sheinbaum sería muy sencillo, pues sí, ya está, ¿qué? Pues lo que sigue de Estados Unidos, Trump. No, ella dice que se revise, que lo resuelva el partido. ¿Sí? En el caso del nepotismo, mi postura no cambia, es en el 27. Entonces, esa separación narrativa entre la presidencia de la República y el Congreso, por lo menos para mí resulta esperanzador. Te veo muy inquieta queriendo participar en el tema Yunes. Bueno, es que la afiliación o posible afiliación de Yunes en Morena es verdaderamente trágica. Estamos hablando de un personaje que históricamente la 4T atacó constantemente con justa razón. Yunes en particular trató de conseguir un cargo a la alcaldía presuntamente, ¿verdad? Con documentos falsos. Es también este tema del nepotismo. ¿Quién es su suplente? Su papá, que coincidentemente pues tiene, ha sido acusado más bien de tener lazos con una red de pederastia que desmanteló, expuso la periodista Lidia Cacho. Y entonces Morena está decidiendo abrirle los brazos y además Yunes cínicamente dice, pues yo me siento aquí en casa, me siento aquí acogido. ¿Qué tipo de casa tienes que tener para que un personaje así claro. diga que se siente en casa? Bueno, entonces hay algo en la casa que está mal y que necesariamente tienes que arreglar. Están desprestigiando su movimiento, su partido, y nada más le están abriendo cancha a nuevos partidos y una posible alternancia política. Y digo, yo como fan de la democracia estoy feliz por ello, pero ¿a qué costo, no? ¿Todo bien en casa, Salvador? Yo creo que hay que tener respeto por la militancia, que es lo principal y lo que ha hecho fuerte este partido. Creo que no voy a coincidir con Manuel en el hecho de que esto va a echar a perder esta labor, esta encomienda de afiliación masiva de 10 millones de personas. En lo que sí coincido es en esos juegos de poder que se están dando sobre todo en el Senado de la República, porque hay al parecer un grupo de senadores con especial interés de acoger a Miguel Ángel Yunes. Yo no creo que sea el partido, yo no creo que sea la Cámara de Diputados, Morena Diputados, mucho menos la presidencia, que la presidencia ha hecho un gran trabajo diciendo, a ver, ¿saben qué? Ahorita nosotros tenemos preocupaciones más grandes, como el tema Trump, claro. En lugar de estar en la grilla de Miguel Ángel Yunes. Entonces, yo creo que hay que estar atentos a lo que va a pasar. La cancha ya está en la Comisión de Honestidad y Justicia. Ojalá resuelvan. ¿Sí sirve o no sirve de nada? Yo creo que es su oportunidad de mostrar que sí sirve, ¿no? Y no es una oportunidad cualquiera, es una oportunidad histórica, porque tiene razón Manuel. En los últimos años hemos visto que la comisión se queda corta. Veamos si esta es su oportunidad y la aprovechan de redimirse, de reivindicarse con la militancia, que es lo más importante. Nada más para decirle a Sofía, que es amante de la democracia. Yo no estoy seguro de que la democracia sea un excelente sistema para elegir a nuestros representantes o para elegir la forma del Estado de la ciudad. Puede que sea la menos peor, pero tampoco es como la gran cosa, porque es que es amante y fanática. Yo digo que es lo menos peor. A ver, Salvador, para ti, ¿cuál sería lo ideal? No, nada más quiero decir. La democracia está hecha también de justamente estas figuras que forman otras fuerzas o que funcionan para que pase una reforma judicial. Tampoco pintes la democracia
democracia como algo perfecto. Pero, a ver, me gustaría insistir en esta pregunta. Si para ti no es la democracia lo ideal, ¿qué es lo ideal? Yo solo digo que es la menos peor. Pero ¿cuál se te hace un poco menos peor que esa menos peor? No, es que no sé si haya algo menos peor, pero tampoco es lo mejor, solo digo que es lo menos peor. Es como lo que queda. A ver, puede escucharse extraño, pero un poco coincido, ¿no? A mí me parece que los sistemas y formas de Estado que tenemos, la democracia es la que ha sido un poquito más desarrollada y que mínimo en este país ha tenido mucho más enfoque, pero puedo coincidir que tiene ciertos tintes. Es perfectible. Correcto. Tal vez no es que sea un mal sistema, me parece que es bueno, los tintes democráticos que tiene son buenos, las participaciones de democracia directa son buenas, pero creo que sí se puede mejorar. Y a ver, en general con el tema de Yunes, yo voy a seguir insistiendo con lo que platicamos aquí en mesas pasadas. A mí me sorprende que una persona con una orden de aprehensión por un delito de corrupción esté en la Secretaría, en la Comisión de Hacienda, ¿no? Desapareció. Y que hayan desaparecido órdenes de aprehensión, sobre todo que viene de un partido que nace de la bandera de no corrupción. Y entiendo que puede discernir entre lo que cree el partido como conjunto y los grupos de poder que están haciendo cosas de manera aislada. Eso me queda claro. Sin embargo, la representación es conjunta. La representación es de un movimiento de regeneración nacional, ¿no? Y eso puede dañar, por supuesto, al movimiento de regeneración nacional. A mí me preocupa mucho que aunque la Comisión de Honestidad y Justicia sea una comisión que lo vaya a evaluar, el presidente del Senado, Fernández Noroña, dijo: pues a mí no me importa lo que diga la comisión, él va a seguir militando en Morena y háganle como quieran. Entonces, de pronto, estos tintes autoritarios, hasta en el propio partido, son lo que pueden llevar a Morena a sufrir grandes derrotas por no saber reconocer este tipo de cosas. Y creo que tú lo decías, Pedro, y lo mencionaste muy bien. Ya tenían el voto de manera externa. Afiliarlo me parecía completamente innecesario, porque de manera tácita estás aceptando que todo aquello que corresponde a Yunes y a su papá es aceptado y bienvenido en Morena. Y eso es un gran error. Lo mencionaba Sofía. Oye, el papá tenía 7 carpetas de investigación abiertas. Delitos como pornografía, tráfico de personas. Oye, verdaderamente esas son las personas que vas a recibir en tu casa, y no solo recibir en tu casa. Adán Augusto llegó abrazadísimo de ellos dos al Senado. Sí habrá que cuestionarnos cuáles son los principios de este partido. Yo lo mencioné creo que en la mesa anterior. De entrada ya me parece cuestionable, digo, eso es política, ¿no? Pero ya me parece cuestionable que una persona haya decidido utilizar a otra con 3 órdenes de aprehensión para juntar un voto en un Senado, ¿no? Entonces eso ya me parecería un poco cuestionable. Entiendo que tenía que funcionar de esa manera. ¿Te parece incongruente? ¿Te parece un engaño? Pues engaño no, porque con 3 órdenes de aprehensión ahí está perfectamente claro cuál era la personalidad, ¿no? O hacia dónde iba Yunes. Me parece un acto como de hipocresía por parte de Morena, por supuesto. Ese por sí solo ya era un acto hipócrita, pero ahora afiliarlo, lo decía muy bien Manuel, eso ya es llevarlo a otro nivel. A ver, ejemplifiquemos incongruencia, engaño, hipocresía, como el decir una cosa y a la mañana siguiente hacer otra. ¿Qué opinas de la calidad moral de la gente que miente de esa forma? En general creo que la calidad moral de los políticos está viciada. No me parece que haya una calidad moral. Creo que en absolutamente ningún partido. En los partidos que tenemos, tanto de oposición como el oficialismo, en todos los partidos políticos vamos a encontrar incongruencias, en absolutamente todos. La parte que más me molesta de aquellas incongruencias, porque insisto, no es un fenómeno aislado de Morena. Okay. Todos los partidos políticos tienen a gente incongruente, así como todos los partidos políticos tienen a políticos brillantes. El gran tema es que naveguen con una bandera diciendo que son diferentes y que son una transformación, cuando creo que en ciertos actos no están transformando nada. Al final las acciones terminan diciendo mucho más de las personas, ¿no? Que las palabras. Por supuesto. Por eso nos quedamos. Gracias por haber estado con nosotros. Vamos a la pausa, regresamos.